El papel ha sido un elemento clave en la transmisión del conocimiento y la cultura a lo largo de la historia. Desde sus inicios en el Antiguo Egipto hasta su presencia en nuestra vida cotidiana, el papel ha evolucionado constantemente para adaptarse a las necesidades de la sociedad. En este video nos sumergiremos en la fascinante historia del papel, explorando cómo surgió, cómo ha evolucionado y cómo ha sido utilizado a lo largo del tiempo. Prepárense para descubrir cómo un material tan sencillo se ha convertido en uno de los inventos más influyentes de la humanidad. En tiempos antiguos, antes que se inventara el papel, la gente guardaba la información no solo en sus cabezas. Generalmente se escribía en huesos, piedras, tablillas de bambú, madera, metales como el plomo, el bronce y hasta usaban plastrones de tortugas. Pero, en Egipto, había una planta acuática que abundaba en las orillas del río Nilo. Así es, esa planta era el papiro. Para fabricar el soporte de escritura, se extraían las fibras, se martillaban, se remojaban varias semanas, luego se colocaban estas tiras una al lado de otra formando una capa vertical, otra horizontal y así sucesivamente. Las dos capas formaban una lámina que luego se humedecía, se prensaba y se secaba con el sol. Al final salía una lámina con un blanco puro o con un marrón oscuro cuanto más tiempo se remojaban las fibras de la planta. El papiro fue ampliamente utilizado por los egipcios que dedicaron gran parte de sus esfuerzos a la creación de rollos de alta calidad, pero no solo usaron la planta para escribir, también como material para fabricar canastas, camas, sandalias, cuerdas y botes. Con tanta versatilidad, el desarrollo de la planta continuó durante milenios, logrando sobrevivir incluso cuando aparecieron técnicas de papel competitivas en Egipto y sus zonas cercanas. Esta competencia se presentó en forma de pergamino. El pergamino estaba fabricado con pieles de animales como el cordero, la cabra o la ternera, siendo utilizado abundantemente durante la época romana. Además, surgió como alternativa ante la escasez de papiro. ¿Por qué? La planta solo se podía cultivar en la zona del río Nilo y en algunos ríos del Sudán, por lo que otros territorios tenían que importar papiro de ahí. En cambio, el pergamino, al estar fabricado de un material relativamente más común, más resistente y se fabricaba a partir de un recurso que todo el mundo tenía al alcance, todas esas circunstancias permitieron el auge de su popularidad. El papel, tal como lo conocemos hoy día, tiene una larga historia que se remonta a unos 2000 años atrás. Época en que los inventores chinos, como casi siempre, comenzaron a investigar las propiedades de un material rico en fibras que, al ser calentadas, secadas y prensadas, podrían utilizarse tanto en hojas de papel como en otros objetos que se utilizaban a diario. En aquel entonces, la burocracia imperial se administraba con inscripciones en tablas de bambú y en telas de seda, pero la seda era demasiado costosa y el bambú incómodo y difícil de transportar. Así que un cortesano llamado Kai Lung se le ocurrió que podía fabricar lo que hoy conocemos como papel, utilizando cortezas de árboles, ropa vieja y redes de pesca. En el año 105 después de Cristo aproximadamente, Kai Lung logró desarrollar la primera fórmula efectiva para fabricar papel. Realmente no partió desde cero, ya que la técnica fue adaptada al método tradicional de hacer papel de baja calidad en los últimos 200 años. Sin embargo, el papel alcanzó con esa fórmula una mejora considerable hasta entonces y lo hizo no solo mejorando la mezcla química del compuesto, sino también de la maquinaria que permitía una producción, un prensado y un secado más rápidos. Hay indicios que apuntan a que los pueblos islámicos sabían de la existencia del papel mucho antes de ser capaces de fabricarlos por sí mismos, pero no conocían la receta exacta de cómo se hacía. El gobierno imperial chino consideraba a la técnica de fabricación como un secreto de Estado. Tras la batalla de Talas en el año 751, el secreto de la fabricación de papel, celosamente guardado por los chinos durante 6 siglos, cayó en manos de los árabes, haciendo prisioneros a un grupo de chinos que sabían las técnicas para fabricar el papel y se vieron obligados a enseñar los secretos de su fabricación, extendiendo el uso del papel hacia el Medio Oriente. El conocimiento se propagó a través de la región y finalmente llegó a Europa a través de la ruta de la seda. Sin la batalla de Talas es posible que el conocimiento de la fabricación del papel no hubiera llegado tan rápido a Europa y su expansión pudo haber sido con retraso. La primera fábrica de papel documentada en Europa fue construida en Xàtiva, aproximadamente en el siglo XI. A partir de entonces, la producción de papel comenzó a expandirse en Europa.
con fábricas construidas en Italia, Francia y Alemania en el siglo XIII. Sin embargo, esa producción de papel en Europa era todavía muy limitada y costosa en comparación con la producción en Asia, y el papel seguía siendo un producto valioso y escaso. Pero en Europa estaba por nacer el otro gran avance que abriría las puertas a la mayor revolución de conocimiento de la historia: la imprenta. Gutenberg era un orfebre del Sacro Imperio Romano Germano. A comienzos de la década de 1440, estaba en la ruina después de invertir todos sus ahorros en un negocio de venta de espejos de metal a peregrinos, que según él permitían captar la luz divina de reliquias religiosas. Gutenberg tuvo la idea de la imprenta, consiguió inversores y dedicó una década al desarrollo. Así nació la imprenta con tipos móviles. Es cierto que, algunos siglos antes, los chinos, como casi siempre, habían desarrollado una tecnología de impresión, pero el idioma chino tradicional tenía tantos ideogramas que era imposible categorizarlos en unos pocos moldes en los tipos móviles. La impresión masiva solo podía prosperar en una cultura con un alfabeto más sencillo. Por eso fue la prensa de Gutenberg la que cambió el mundo. Con la imprenta, el papel consiguió su complemento ideal. Antes, los libros y la información que contenían era un bien de lujo. Gutenberg inauguró la época de la producción masiva. Con su máquina, se podían imprimir casi 4.000 páginas por día. Hacia el año 1500, las imprentas europeas ya habían producido más de 20 millones de libros. Este hecho no solo hizo que la producción se multiplicara, sino que influyó en el curso de la historia porque conllevó a una expansión del conocimiento. Con el paso del tiempo, el papel se fue moldeando según las necesidades y cada tipo de papel tuvo un tratamiento distinto. Los periódicos habían existido antes, pero nadie en Gran Bretaña había tratado de producir uno todos los días. Para 1702 nació en Inglaterra el primer periódico. El papel era tan barato que se utilizó como un producto para usar y tirar a la basura en solo 24 horas. Debido al creciente consumo de papel, la obtención de materia prima, que era casi exclusivamente de trapos viejos, empezó a ser un gran problema, creándose una gran desproporción entre la oferta y la demanda. Un gran salto en el desarrollo industrial del papel lo aportó el científico francés René de Réaumur. Caminando por un bosque, se encontró un nido de avispas abandonado y, encantado, comenzó a examinarlo en detalle. Durante la observación, se dio cuenta de que de un modo u otro tenía frente a sí algo que podía utilizarse como papel y, para el bien de todos, no estaba hecho de trapos, sino a partir de madera y fibras de plantas. Aquel paseo tuvo lugar en 1719 y no fue algo inmediato el salto del redescubrimiento al uso de la madera para hacer papel, pero fue el punto de partida. Con la llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII y XIX, la producción de papel aumentó drásticamente gracias a la utilización de maquinaria y técnicas más eficientes. Esto permitió una mayor producción y una mayor disponibilidad de papel. Antes de hablar de las cajas plegables, debemos hacer un pequeño viaje por los primeros tiempos del embalaje. La función del embalaje siempre ha sido proteger los objetos y las mercancías. Las cajas de cartón, debido a su bajo coste y a su excelente relación resistencia-peso, consiguieron en el siglo XX desbancar a las tradicionales cajas de madera como el medio favorito de embalaje. El cartón corrugado surgió como un material más resistente y duradero, utilizándose en una amplia variedad de aplicaciones, desde el embalaje hasta la construcción. Fue inventado por Robert Gale, quien patentó un proceso de producción de cartón corrugado en 1879. El cartón, por lo tanto, está hecho por varias capas de papel de pulpa de madera. Desde entonces, el cartón ha sido un material importante en la economía mundial y ha sido utilizado en una amplia gama de aplicaciones, incluido el transporte de productos, el almacenamiento y la fabricación de productos de papelería y juguetes. Ahora, pasando al baño, por ejemplo, en tiempos antiguos, antes de que se inventara el papel higiénico para limpiarse la retaguardia, se utilizaban una amplia variedad de materiales. Esto variaba según la cultura y la época. Los antiguos griegos se aseaban con trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos se ayudaban con esponjas amarradas a un palo y empapadas en agua salada. Los inuit optaban por musgo en verano y por nieve en invierno, y para las personas que vivían en zonas costeras, solucionaban con conchas marinas y algas.
En la larga historia del papel higiénico, Joseph Gayeri sigue siendo reconocido como uno de los inventores claves que logró iniciar la era del uso generalizado del papel higiénico. Gayeri fue el primero en comercializarlo allá por 1857. El producto primitivo consistía en láminas de papel humedecido con aloe, denominado papel medicinal de Gayeri. Se vendía en un paquete de 500 unidades y se publicitó como ayuda para las personas que tenían problemas con las hemorroides. El nuevo producto de precio prohibitivo se comercializaba bajo un visionario eslogan: la mayor necesidad de nuestra era, el papel medicinal de Gayeri para el baño. Aunque nos puede sorprender, lo cierto es que fue todo un desastre comercial, pero otros inventores trataron de ocupar su puesto. Los consumidores no estaban acostumbrados a la idea de usar papel para la higiene personal, y la competencia de otros productos similares era fuerte. Para el año 1879, los hermanos Thomas, Edward y Clarence Scott fueron los que, al fin, con una sociedad preparada para ello, comenzaron a comercializar con éxito su papel higiénico. Con la llegada de la era digital en la segunda mitad del siglo XX, el papel ha perdido algo de su importancia como medio principal de transmisión de información y comunicación. Sin embargo, sigue siendo un material esencial en muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde los documentos y facturas hasta los libros y periódicos impresos. Además, a pesar de la popularidad de los dispositivos electrónicos, mucha gente sigue prefiriendo leer y escribir en papel debido a su familiaridad y comodidad. El papel también ha evolucionado en sí mismo, con la implementación de nuevos materiales y nuevas técnicas de producción, mejorando su calidad y han hecho posible su uso en aplicaciones más ecológicas, como por ejemplo el plantar diferentes tipos de semillas con un papel biodegradable. Cuando se planta en tierra, el papel se descompone y las semillas germinan y crecen, convirtiéndose así en plantas. Y si crees que los chinos se quedaron conformes con el papel tradicional, tienes que ver esto. El mismo país que dio a luz a este material hace miles de años, descubrió una de las variantes más interesantes del papel. Este es el papel normal de toda la vida, y este, el superpapel. Como vemos, el papel es un símbolo de la evolución humana y la capacidad de innovar. Hasta aquí el video de hoy. ¿Tienes alguna historia graciosa o curiosa relacionada con papel que quieras contarme? Déjala en los comentarios. Nos vemos en la próxima y espero que nunca te falte papel en la vida, ni en el baño. Emma.